Estamos dando la introducción acerca de las relaciones estructurales, específicamente la relación de asociación. En el siguiente ejemplo vemos a la clase usuario y a la clase clave. Siempre tenemos que tener en cuenta de que para poder llegar a un diagrama de clases debe existir un enunciado al cual puede estar escrito o bien se puede mencionar a través de palabras. Y uno, como parte del equipo de desarrollo de software, toma de requerimientos, es el encargado de poder traducirlo. En este caso vamos a plantear un enunciado bastante sencillo en el cual queremos dar a entender de que un usuario tiene asociado una clave. Para este momento, en cualquier sitio web tenemos asociado un usuario con una clave, sea cual sea, correo electrónico, cualquier tipo de cuenta. Para este momento tenemos que ver el diagrama de clases para poder codificar, y para ello vamos a hacer en el primer intento la codificación de la clase clave. ¿Cuál es la decisión o por dónde empezamos? Tenemos que definir cuáles son las clases dependientes y cuáles son las clases independientes. Vamos a decir que las clases independientes son todas aquellas de las cuales no sale ni una sola línea. En este caso, usuario sale una línea y va hacia clave, pero clave no sale ninguna línea y por lo tanto decimos que clave es una clase independiente y vamos a codificarlo. En este momento tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a querer que dentro de este archivo hacer una clase aparte que tenga el método main. Si es así, entonces donde debemos de empezar es haciendo una clase pública llamada test para este caso y colocando el único método estático llamado main para estar listo. Una vez que guardamos el archivo con el nombre de la clase, de la única clase pública, entonces nuestro bloc de notas, nuestro mini IDE por así decirlo, ya coloca las palabras reservadas en otros colores. Después de tener esta forma de pensar de que una clase sea la que invoque a las demás, entonces vamos a seguir haciendo la codificación de la clase clave. En este punto solamente tiene un atributo entero llamado código, para lo cual nosotros hacemos el método set y podemos hacer a su vez el método get. Aquí no es necesario utilizar la palabra reservada this o el operador this porque no tenemos que resolver ninguna ambigüedad. Después de ello, el paso es hacer el constructor. El único constructor que vamos a hacer en este momento va a coincidir con la cantidad total de los atributos. En este caso va a ser solamente uno. Y para poder hacer uso de la factorización de código, vamos a invocar de la siguiente forma: el método setCódigo. Siempre es posible utilizar el operador this, pero debemos recordar que este es solo para resolver ambigüedades. Podemos ejecutar ahora y ver
si está funcionando correctamente, si hay ausencia de errores. En este caso vemos que hay 2 y dice que no puedo encontrar el símbolo string. Si efectivamente la palabra reservada es string. Nuevamente volvemos a compilar y ya tenemos 0 errores. Inmediatamente después vamos a hacer la siguiente clase, la clase usuario. Debemos de recordar que por convenciones, buenas prácticas de desarrollo, tenemos que hacer el nombre de la clase en mayúscula y recordar de que debemos evitar colocar nombres en plural cuando nos referimos al nombre de la clase. Debemos de tener en cuenta algo más. Hasta este momento posiblemente solo hemos mencionado la existencia de un constructor, pero si recordamos de que un constructor es un método especializado y siendo un método indica que se le puede aplicar la propiedad de que pueden existir más métodos con el mismo nombre, que a esto se le llama sobrecarga de métodos, entonces quiere decir de que nosotros podemos hacer otro constructor el cual sea con el mismo nombre pero con lista diferente de parámetros, y en este caso nosotros entre constructores vamos a poder invocar a otro constructor, y hemos visto que cuando usamos el operador this y colocamos punto nos arroja todos los atributos y todos los métodos, pero si nosotros colocamos un paréntesis vamos a llamar a un constructor. En este caso ya habíamos hecho el constructor en la línea número 10, que consiste en enviarle a la clase clave un número entero. Entonces en este caso, si se declara una clave utilizando este constructor, lo más conveniente sería de poder enviar un código -1. De la misma forma podemos hacer en un usuario, creando un nuevo constructor, esta vez recordando que es siempre sobrecargado y utilizando el operador this para poder invocarlo. Procedemos a ejecutarlo para ver si hay algún problema y efectivamente no hay ningún problema.